Saludos y bienvenidos a Conexión Social. Les habla Maylin Andújar y si eres de esas personas que laboran para una empresa y no conoces los beneficios que tienes, pues este es el programa para ti. Hoy estaremos hablando sobre los derechos laborales, también cómo se le asigna el salario a los empleados y si eres de esas personas que desean desarrollar su propio negocio, hoy le brindamos unos detalles que le ayudará a lograr esa meta. Esto y mucho más en Conexión Social. Según datos recopilados, un 75% de la población puertorriqueña es de la clase trabajadora, mejor conocida como la clase media, por lo que la mayoría de los puertorriqueños son empleados, y aunque no hay una definición formal para tal grupo social, podemos decir que la clase media está compuesta por aquellos que tienen que trabajar todos los días para sustentar su existencia cotidiana, y muchos no conocen cuáles son las leyes que protegen al trabajador. Leyes que protegen a los empleados, hay leyes que vienen de la Constitución por lo general, como es el discrimen por raza, sexo, color, origen nacional, ideas políticas. No se puede discriminar a un empleado por estas razones. Digamos, una persona tiene una creencia religiosa y no podemos negarle el empleo por su creencia religiosa o por sus creencias políticas. O sea, hay que darle la oportunidad a todo el mundo en su lugar de empleo, pero no podríamos estar discriminando por ninguna de estas razones. Un dato muy importante es conocer con detalle cuáles son sus derechos laborales, ya que es una herramienta para exigir el cumplimiento de estas. Las leyes para los empleados son distintas. Para la empresa privada aplica una situación, para los empleados de gobierno aplica otra. Hay empresas privadas que tienen un convenio colectivo. Convenio colectivo significa la ley entre las partes, entre empleados y patronos. Dicho convenio colectivo, por lo general, tiene mayor beneficio de lo que da una ley. Un convenio colectivo, por lo general, nunca lleva menor beneficio de la ley. ¿Cuáles serían estos beneficios? ¿Cómo se acumulan las vacaciones o días por enfermedad? En la empresa privada, por lo general, es 1.25, o sea, un día y un cuarto en vacaciones y un día por enfermedad. En los convenios colectivos, por lo general, puede haber más, puede ser 1.5. Todo va a variar del acuerdo que llegaron o la agencia de gobierno en que hizo el contrato, pero no podríamos abarcar todos los empleados en una sola ley, porque los municipios autónomos también le aplica otra ley, las agencias de gobierno tienen otra, y cada cual se va a regir por lo que acordaron o por la ley especial que tienen para llegar a su empleo de trabajo. Todos los trabajadores de Puerto Rico, con excepción de algunos, tienen el acúmulo de horas por enfermedad y de vacaciones. Para los días de enfermedad y vacaciones, el empleado tiene que trabajar 115 horas al mes. En este momento, el empleado cuando acumule sus 115 horas al mes o más, pues tiene derecho a vacaciones y días por enfermedad. ¿Cómo las va a acumular? Las vacaciones serían 1.25, o sea, un día y un cuarto de otro día. En enfermedad sería un día solamente que va a acumular. ¿Qué pasa? No necesariamente el empleado tiene que trabajar 40 horas a la semana para poder cumplir las 40 horas. Probablemente en una semana trabaja más horas, en otra menos. Pero si en el mes acumuló las 115 horas, pues ese empleado tiene derecho a sus días de vacaciones y sus días de enfermedad como tal. Puede también darse el caso que el empleado trabaja un part-time, como le dicen. Está trabajando 6 horas a la semana, al día. Pero ¿qué pasa? En la semana hace 25, algunas 30, a veces 28, pero cumple las 115. ¿Qué pasa? Hay que tener cuidado a la hora de pagar las horas. Por lo general, si el empleado las acumuló a razón de trabajando 6 horas diarias, logró las 115, cuando se le vaya a pagar el beneficio de vacaciones, se le pagan días de 6 horas, no se le van a pagar días de 8 horas. ¿Por qué? Porque ¿de qué manera el empleado logró obtener las 115 horas? Trabajando a razón de 6 horas diarias, no a razón de 8 horas diarias. Muchos patronos cuando hacen sus nóminas cometen el error que pagan los días de 8 horas automáticamente y estarían pagando 2 horas adicionales todos los días, cuando lo que tienen que pagar realmente serían 6 horas diarias como tal. Una de las preguntas que muchas personas se hacen después de ser despedido es ¿qué voy a hacer ahora que estoy desempleado? Aquí unas recomendaciones. El empleado tiene que acudir al desempleo. En este caso, ellos son los que van a determinar si tiene derecho o no a la colecta. Ellos llaman a patronos, le hacen una breve pregunta para evaluar por qué razón, porque en muchas ocasiones la oferta de empleo está. Lo que pasa es que el empleado no quiere seguir trabajando o no tiene disponibilidad. Pero eso lo va a determinar el desempleo, eso es lo que van a determinar la cantidad que se le va a otorgar al empleado en beneficio.
está lo que es el despido injustificado, que es lo que se conoce como la Ley 80 del 30 de mayo de 1976. Esa ley aplica para empleados que son despedidos sin justa causa. El patrono, por lo general, cuando se da una situación, el patrono despide y este empleado acude a un foro, sea el Departamento del Trabajo, en la División de Normas y Salarios, y insta una querella como tal. En esta querella se va a evaluar si el despido fue justificado o no justificado. En la ley establece cuáles son las justas causas para que un patrono pueda despedir a un empleado. Como regla general, lo que se especifica es que una justa causa sería todo aquello que afecte el buen y normal funcionamiento de la empresa. Sí, pero patrono tiene que probar cómo afectó. No es decir, lo despedí, digamos por ejemplo general, que se ausenta mucho, pero no llevamos un récord de asistencia. Patrono tiene que probarlo. Tardanza, pues tampoco se lleva un récord, entonces no podemos probar. Existe, patrono tiene la razón, el detalle es que no lo puede probar. En ese caso, pues los patronos tienen que estar bien al día en que puedan establecer un récord de ausencia, tardanza, métodos disciplinarios. Muchas ocasiones dice, este empleado me ha causado muchos problemas, lo que pasa es que nunca se ha amonestado, no se le ha dado warning. Entonces, muchas veces empiezan el primer warning, segundo warning, tercer warning para después despedirlo. No necesariamente hay que haber 3 warnings para un despido. Si la primera acción es tan grave, pues pudiéramos despedir en el momento. Cabe señalar que la gravedad pues no la determinamos nosotros, la puede determinar una agencia de gobierno, en este caso el Departamento del Trabajo o algún tribunal competente. Pero, ejemplo clásico, una persona amenaza de muerte a otro empleado, no le vamos a dar un warning esperando que cometa el asesinato para despedirlo. Lo ideal sería, pues mira, atentaste o estás poniendo en riesgo la salud y seguridad de los demás empleados, pues entonces el despido podría ser justificado, pero hay que probarlo. Entonces no es despedirlo por despedirlo, habría que probar y tener suficiente información. Por eso es bueno y se les recomienda a los patronos que redacte y escribe y guarden un expediente y le dé a firmar al empleado, mira, usted pasó esta situación, y se le den los famosos warnings y explicarle el porqué de esa falta que ha tenido ha afectado a la empresa, dejárselo saber y que está en la mejor disposición de poder ayudarle al empleado en poder mejorar ese tipo de conducta o si está pasando por alguna situación que se lo deje saber a la empresa para la empresa tomarlo en consideración. Si la persona trabaja entre 0 a 5 años, pues la persona tiene derecho a 2 meses de sueldo y 1 semana por cada año de trabajo. Si la persona trabaja de 5 a 15, tiene derecho a 3 meses de sueldo y 2 semanas por cada año trabajado. Y si se ha trabajado más de 15 años, tiene derecho a 6 meses de sueldo y 3 semanas por cada año trabajado. Esa sería la compensación, la mesada que va a recibir el empleado al momento. Cabe señalar que ese pago que se le va a dar al empleado no tiene deducciones. Se le va a otorgar el pago completamente ahí al empleado, no se le va a hacer deducciones, a menos que vaya por la vía privada en la reclamación a un abogado y este abogado pues le cobra sus honorarios. Los patronos tienen la obligación jurídica de proteger el lugar de trabajo, la salud y la seguridad de sus empleados. Y debido a esto existen muchas ayudas y beneficios legales que benefician el desarrollo del empleado. No se retiren, que regresamos después de este corto receso comercial. Tele12 te invita a visitar nuestra página de internet WOLETV.net, donde está el mejor complemento informativo que usted merece. Campañas, programación infantil, temas de interés para la comunidad, política, noticias de interés local. Mantente informado con WOLETV.net. Hola chilirabitos. Hola Yeye. Y hola amiguitos. Te invitamos para compartir con nosotras de Paraíso Infantil, lleno de mucha magia, juegos y diversión. Claro que sí, todos los sábados y domingos por aquí, por Tele12. Te esperamos. Y estamos de regreso con Conexión Social, donde esta vez les informamos cómo los patronos le asignan los salarios a sus empleados y cuándo éste le aplica el salario mínimo federal. Veamos. Como toda empresa que regula las horas del trabajador, existen diferentes jornadas de trabajo que implican la clasificación de tiempo que le tomará al empleado realizar sus deberes laborales. En Puerto Rico existe la jornada de trabajo. En la Constitución se establece que la jornada de trabajo es de 8 horas al día, ¿verdad? Y 40 horas a la semana.
¿Qué pasa? Cuando se hizo la ley, el legislador hizo un cambio y se puso que, por ejemplo, la Constitución habla que el exceso de 8 horas al día es tiempo extra. En la ley se puso exceso de 8 horas en periodo de 24, que no es lo mismo. O sea, muchos patronos por lo general, digamos, una persona trabaja si es a la noche, a las 10 de la noche, y trabajó de 1 a 10 o 2 a 10. ¿Qué pasa? Trabajó sus 8 horas, pero al otro día le dicen, entra a las 6 de la mañana. Pues, ¿qué pasa? Su día de trabajo no comenzó a las 8 de la mañana el día anterior. O sea, entonces no hay un periodo de descanso. Hay veces que, por ejemplo, haciendo un ejemplo básico, una persona entra a las 8 de la mañana y trabaja sus 8 horas. Al otro día entra a las 7 de la mañana, 1 hora antes. ¿Por qué? Porque el patrón le dijo, necesito que me hagas un favor, que entre más temprano. Y la persona gustosamente accede a ese favor y entra. Pues no se está percatando de que hay un overtime ahí. Son 2 días diferentes. Lo que pasa es que el día anterior entró a las 8 y al próximo día entró a las 7. Entonces estamos hablando que hay un periodo solamente de 23 horas, no de 24, porque sería de 8 de la mañana a 8 de la mañana del siguiente día. Y estamos hablando que el siguiente día entró a las 7, 1 hora antes. Hay 23 horas. Pues en periodo de 24 hay 1 hora de overtime. Que todo lo que usted adelante en la hora de entrada respecto al día anterior viene siendo overtime. Siempre y cuando, ¿verdad?, no existe un contrato de horario flexible que permite que las personas puedan adelantar o atrasar su hora de entrada un máximo de 3 horas y que siempre y cuando cumpla con 12 horas de descanso desde el momento de la salida hasta el momento de la entrada. Cuando existe ese contrato de horario flexible y surgen estas situaciones, las horas en exceso de periodo de 24 no se considerarán overtime o tiempo extra. Lo que requiere es que se establezca entre la salida y la entrada 12 horas, que la persona por lo menos tenga 12 horas de descanso. Desde el momento en que terminó su día de trabajo hasta el siguiente día, tiene que tener 12 horas de descanso. No a todos los patronos le aplican el salario mínimo, todo depende de la ganancia de la compañía y sobre todo de la posición que se le es ofrecida al empleado. El salario mínimo, actual mínimo federal, es $7.25. No todos los patronos de Puerto Rico le aplican el salario mínimo. ¿A quiénes le aplica el salario mínimo? Aquellas empresas que generan un ingreso de $500,000 o más al año, o empresas que están involucradas en comercio interestatal. ¿Qué significa comercio interestatal? Que hay una persona que, digamos, procesa ATH, que cobra con una ATH, pues esa persona está involucrada en comercio interestatal. Una persona que está haciendo órdenes por internet también está involucrada en comercio interestatal. Hay otra persona que puede estar visitando las facilidades del correo, que es el mensajero, que lleva y trae las cartas. Esa persona también está en el comercio interestatal. Pudiéramos decir una persona que recolecta en una finca de plátanos y esos plátanos van a ser exportados hacia los Estados Unidos. Pues como hay exportación, es comercio interestatal. Esos empleados habría que pagarle el salario mínimo de $7.25. ¿Qué pasa? Hay empleados que no, o empresas que no venden el $500,000, los $500,000, y tampoco están involucrados en el comercio interestatal. Pues esos empleados, la ley especifica que se le paga el 70% del salario mínimo, es decir, que el 70% de $7.25 actualmente sería $5.08. Estos empleados pueden cobrar 5.8. Hay muchas ocasiones que los empleados dicen, a mí no me pagan el mínimo, pero es porque desconocen. O sea, el salario mínimo $7.25 tiene unas regulaciones, como le dije, tiene que cumplir con esos requisitos. De no cumplir es el 70%. Estamos hablando que sería $5.08. Y estaríamos totalmente legal pagándole a esos empleados a $5.08. ¿Qué pasa? Hay empleados que reciben propina, como son los meseros, en los restaurantes o en los hoteles. Estos empleados pueden cobrar $2.13 la hora. Ahora, en combinación con la propina, tiene que llegar a los $7.25. ¿Qué es lo que pasa aquí? Patrono tiene que llevar un registro de las propinas que pueda demostrar que entre el salario y las propinas que el empleado recibió cumplió el $7.25 y que cuando haga un cómputo de las horas trabajadas versus lo que recibió por paga, el rate por hora sea $7.25. Hay patronos que pagan más de $2.13 la hora para los meseros, pues con eso no hay problema, pues tú puedes pagar de más, lo que no puedes pagar es de menos. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pidió al Congreso que apruebe una subida del salario mínimo progresivamente hasta los $9 por hora para el 2015. Esto durante su primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato. Se debe tomar en cuenta que debido a la situación económica, esto puede afectar a varias empresas del país. Eso no es una ley actualmente, eso se está contemplando.
Pero ¿qué pasa? Actualmente la mayoría de los comerciantes, el pequeño y mediano comerciante, todavía no puede pagar los $7.25. Aumentar el salario a $9 sería muy riesgoso para muchos empleados, porque el patrono pudiera estar entonces, para poder cumplir con la ley, tendría que acudir a unos despidos o bajar la jornada de trabajo de 40, a lo mejor bajan a 20, y entonces el dueño del negocio tendría que trabajar más tiempo para compensar esas horas que ya los empleados no le están trabajando. ¿Qué pasa? Muchos clientes me han dicho la situación, pues entonces como tal el patrono va a acudir a hacer un negocio familiar, porque entonces empieza a poner su esposa, su esposo, los hijos, los primos, los nietos, y entonces empieza a convertirse en un negocio familiar, porque entonces para pagar tanto no van a poder, y con estos familiares puede tener la flexibilidad de pagar menos. Entonces, en este caso sería un riesgo para estos empleados, porque $9 actualmente lo que implica es que vamos a tener un aumento, y cuando se vaya a pagar las vacaciones se van a pagar a razón también probablemente de $9 la hora. Y entonces los días por enfermedad, todos suben, no solamente el salario que va a cobrar, digamos, semanal, va a ser a $9, pero también posteriormente va a subir los beneficios de vacaciones y días por enfermedad. Y el bono de Navidad pudiera ser que entonces suba, aunque el bono de Navidad tiene una limitación hasta un 10%, que es lo que se va hasta $10,000 es lo que pueden contabilizar. Debido a diferentes factores, es de importancia conocer cuál es la diferencia del salario y el sueldo de los empleados. Hay personas que trabajan por horas trabajadas, ¿verdad? Se le paga por cada hora trabajada, y hay personas que trabajan por un sueldo fijo. Estos empleados que trabajan por un sueldo fijo por lo general son los exentos, que son los ejecutivos, administradores y profesionales. Muchos patronos dicen, yo le voy a pagar a esta persona un sueldo fijo para no tener que estar haciendo la nómina o no pagar tiempo extra. Pues tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que se le pague un sueldo fijo, eso no quiere decir que es un ejecutivo, un administrador o un profesional. Los exentos, cada uno tiene que cumplir con unos requisitos. El contrato de empleo de exento, eso no es lo que prevalece. Lo que prevalece son los hechos en el lugar de trabajo. ¿Qué es lo que realmente hace? Porque por lo general le pagan un sueldo fijo, pero ese sueldo fijo a estos exentos es de $455 a la semana. En muchas ocasiones le dicen, te voy a dar $300 y ya está. No sería $455 a la semana. El que es asalariado por hora, pues entonces estaría de acuerdo si le aplica el salario mínimo $7.25, o si tiene un aumento en la empresa que le otorgan más, y la persona pues va a estar sujeta a ese contrato de empleo que se estableció. Cabe señalar que hay personas que lo que le llaman los servicios profesionales. Los servicios profesionales, ¿verdad?, es lo que realmente se conoce en la ley como un contratista independiente. Muchas personas dicen, no, yo lo voy a contratar por servicios profesionales, pero cuando tú vas a los hechos, a la persona, los servicios profesionales no aplican. ¿Por qué? Porque la naturaleza del trabajo no la aplica. Me explico. Un contratista independiente es una persona que tiene su propio negocio y es independiente del otro. Seríamos dos negocios haciendo negocio. O sea, dos empresas que se unen para hacer un negocio, pero por lo general se contrata en una oficina médica una secretaria y dice, yo la contraté por servicios profesionales y tengo un contrato, pero ese contrato por lo general no es válido. Eso es una empleada, no es servicios profesionales. Lo que pasa es que la ponen por servicios profesionales para tratar de evadir el pago de vacaciones, el día por enfermedad y algunos otros beneficios. Realmente en este caso la persona es un empleado. ¿Por qué razón un empleado? Porque las oficinas, las facilidades no son de la secretaria, son del médico. Las llamadas que atiende son para el médico. El riesgo de pérdidas en ese negocio es ninguno para ella. Tú sabes, el riesgo de inversión tampoco, no invierte dinero. Ella sigue unas instrucciones y todo es a beneficio de ¿quién? Del patrono. En este caso, ¿quién pone la hora de entrada? El patrono. ¿Quién pone la hora de salida? El patrono. ¿Quién compra los materiales? El patrono. Pues por lo general existe un grado de control bien grande, porque la secretaria no puede decir, yo llego a la hora que me dé la gana. No, tiene que llegar a la hora que el patrono le indique. Pues por lo general eso es un empleado. No sería lo que se llama por ahí servicios profesionales. Como tal, que es lo que mucha gente comete el error y dice, yo tengo contrato. Sí, pero el contrato no sería válido. Habría que ver qué es lo que la persona realmente está haciendo en el lugar de trabajo. Un ejemplo, un contratista independiente es que contratemos una persona para, digamos, darle mantenimiento o pintarle unas facilidades. Pues yo no lo voy a tratar a esta persona para trabajar completo conmigo, o sea, fijo. Es por una obra.
Y la hora es en lo que usted me pinta las facilidades. Una vez se acaben las facilidades de pintar, pues ya no tenemos relación de empleo. O sea, pero nunca hubo una relación de empleo como tal. Lo que se va a hacer es que hay que pedirle también una póliza de seguro para que esta persona se accidenta. Pues estemos al día en que esta persona también tiene sus papeles de registro de comerciante, que esté al día en esta situación. Lo importante y lo primordial de cada persona es el derecho de tener ingresos y sobre todo adquirir nuevos conocimientos en su lugar de trabajo. No se retiren, que regresamos con más de Conexión Social. El proyecto Comunidades Pesqueras en Acción, conocido como COPESCA, es parte de los esfuerzos del Centro Caribeño para la Reducción de Desperdicios Acuáticos de la Universidad de Puerto Rico. Su enfoque es reducir la cantidad de basura marina que arropa nuestra isla a través de componentes de acción, alcance y educación, integrando las ideas y el conocimiento de 13 villas pesqueras alrededor de Puerto Rico. Tú también puedes ayudarnos. Por favor, comunícate a los teléfonos que aparecen en pantalla o accesa a nuestra página de internet a www.vidamarinapr.org. Bienvenidos de vuelta a Conexión Social y en este segmento mostraremos los pasos a seguir para desarrollar su propio negocio. Veamos. El sueño de muchas personas es poder realizar y ser propietario de un negocio local, comercio o tienda, pero a través de los años los pequeños comercios están teniendo dificultad para sobrevivir las difíciles condiciones económicas actuales. Los pequeños comerciantes tienen una situación que es que no pueden costear a tiempo completo un gerente de recursos humanos. Por lo general, estas personas, pues el salario es más alto y el patrono pequeño comerciante no lo puede costear, pero eso no quiere decir que no le haga falta, porque tiene que hacer entrevistas, tiene que hacer nómina, tiene que estar pendiente de los pagos de overtime, tiene que hacer las amonestaciones, y si el pequeño comerciante no tiene los recursos, se queda descubierto de todas estas situaciones, y por lo general eso es lo que trae las reclamaciones que pueden terminar en litigios legales. Es importante, ¿verdad? Estos patronos pueden ir al Departamento del Trabajo y allí existe lo que se llama un bosquejo informativo, donde le da una breve explicación de todas las leyes que él aplica, o sea, todas las leyes que él tiene que tener conocimiento para saber cuáles son sus responsabilidades, porque la ley está dividida en que el patrono tiene una responsabilidad y el empleado tiene un derecho, pero es la misma para ambas partes. En este caso, pues el patrono puede acudir, ellos le dan ese bosquejo informativo y la persona lo lee y se orienta. De no tener peritaje en cómo interpretarlo, pues podría acudir a una persona externa que le pueda ayudar en el campo del derecho laboral a poder decir, mira, esto se va a administrar de esta forma, esto lo puedes almacenar en cuanto a nóminas, los archivos, y le puede dar una breve explicación de cómo llevar su departamento de recursos humanos, que no lo lleva a tiempo completo, pero por lo menos le cubre las necesidades básicas para poder limitar el riesgo de una demanda. Bueno, uno de los primeros retos fue el local, donde iba a comenzar mi negocio. Hacer el análisis de viabilidad del negocio, hacer encuestas, mirar la población y pues conseguir los fondos para poder suplir mi tienda y para llevar a cabo los costos operacionales de mi negocio, tales como empleados, la luz, que lamentablemente es la que está lastimando mucho los negocios en Puerto Rico, la renta y la empleomanía. Básicamente son los retos más grandes. Luego de ahí, mantenerte, que es la parte más difícil. Pero eso lo podemos lograr a través del servicio. Los negocios pequeños podemos hacer la diferencia dando un buen servicio con unos precios razonables al alcance de la población a la cual tú le quieres llevar tu producto. Debido al problema económico, los propietarios de estos comercios necesitan herramientas que proporcionen apoyo a los negocios locales. Cuando se va a establecer un negocio, por lo general ahora establecieron la oficina OGP, que le tramita todos los permisos. Muchas veces se le da a pequeños comerciantes, le solicitan una propuesta y el gobierno le da fondos para crear su propio negocio. No tuve la oportunidad de recibir ayuda para comenzarlo. Hice un préstamo en banca privada, con la cual poco a poco hice un poco de crédito
y fue lo que me ayudó pues a comenzar con un negocio como el que tengo actualmente. La falta de empleo y la mala economía en que estamos viviendo son una de las razones por lo que el comerciante debe educarse con los conceptos básicos de cómo lograr tener un negocio exitoso. Decidí montar mi propio negocio por la falta de empleos en el país. Decidí que era una buena manera de comenzar, ayudar a mi familia y con la intención de crecer y ayudar a otras familias también. En la isla la situación no está fácil, pero sí se puede seguir echando para hacia adelante, que el miedo es el que nos deja progresar, que se arriesguen, que crean en sus sueños. En Puerto Rico todavía se puede hacer negocios prósperos siempre y cuando utilicen las herramientas correctas. Busquen una necesidad que haya en su área de mercado. El estacionamiento es bien importante para que tus clientes puedan llegar y que tengan una buena flexibilidad y un buen servicio. Los negocios pequeños con un buen servicio hacen la diferencia. Y hasta aquí llegó nuestro programa del día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado. No olviden que nos pueden sintonizar todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Tele 12. También nos pueden conseguir en las redes sociales y en nuestra página de internet en woletv.net. Y recuerden que en Conexión Social somos tu enlace comunitario. Buen día.